Les decía, este cuarto círculo es la introducción, es apenas pues esa punta del iceberg, ¿no? Que no se ve todavía, ¿no? Les decía yo, mínimo necesitamos 4 años estudiar esta filosofía, ¿verdad? Al estudiar estos 4 años, hermanitos, después de estudiarlos, tendremos que seguir trabajándolos, quizá, quizá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van a volverse un hábito para nuestra vida, ¿sí? Entonces, ahorita nosotros llevamos, pues apenas llevamos con el segundo año, nos faltan 2 años, y justo, y justo terminamos estos 2 años, vamos a terminar Tlapoyahualti, Nognitzin-Leti, Tlapoyahualti, vamos a terminar con el encendido del fuego nuevo, que lo vamos a hacer en el año 2027, en el mes de diciembre, el 21 de diciembre, ¿verdad? Vamos a terminar estos ejercicios y de una u otra forma vamos a cumplir con este nuevo ciclo, un ciclo apenas. Si nosotros queremos, los volvemos a estudiar, pero con más profundidad, con más paciencia, con más conciencia y sobre todo con esa libertad de no seguir atado a esas cadenas de precisamente, de la sociedad, de la política, de la religión, de precisamente del sistema de opresión. Esto yo les quiero decir a todos ustedes, hermanitos, tiene un fin y yo le quiero poner ese fin en este trabajo. Como les vuelvo a repetir, una de las, una de las cosas que yo tengo en mente, que yo tengo bien trazado, es que esto llegue a más gente. Uno, dos, que nos libere de esa opresión. Tres, que nosotros vivamos en armonía con nosotros. Cuatro, de trabajar nuestra autosustentabilidad. Y la autosustentabilidad implica de manera global, hermanito. ¿Cuál es? La autosustentabilidad en el alimento. Que nosotros podamos sembrar nuestros propios alimentos. Que nosotros le demos sentido por qué sembrar una plantita de cempasúchil. ¿Por qué tenemos que sembrar una plantita de calabaza? ¿Por qué tenemos que plantar una plantita de cannabis, de tabaco? Una plantita de qué? Las semillitas le llamamos nosotros tecomate, de los bulitos que de ahí se hacen las jicaritas o de los garrafoncitos para almacenar agua o granos. De la autosustentabilidad espiritual. ¿Por qué autosustentabilidad, hermanitos? Yo les digo, esto es el fin de este trabajo. Que nosotros no estemos pensando en que Dios va a regresar, que Cristo va a resucitar a todos y nos va a dar una nueva vida. Decimos, es que me va a dar una nueva vida. Es que no. Y también recordemos de esa promesa que dicen todavía algunos hermanitos. Y no los culpo, cada quien tiene su propio pensamiento, ni los juzgo. Solamente les pongo en contexto, dice, ya se acerca el regreso de Quetzalcóatl, pero lo dicen con un pensamiento occidental. ¿Por qué, hermanito? Dice, oh, muy pronto tendremos el regreso de Quetzalcóatl. Esa palabra, como que el presagio, como la promesa de que Quetzalcóatl va a regresar.
No, hermanitos, nunca se fue. Estuvo siempre entre nosotros. Este gran Quetzalcóatl siempre estuvo entre nuestros abuelos, en nuestra sangre, en el color de nuestra piel. Ha estado tan presente, tan vibrante, que si nosotros observamos, ahí está. ¿A dónde? En el espejo de su casa, ustedes. En el espejo donde ustedes, en la mañanita, ustedes se lavan la cara, se peinan, se cepillan los dientes. Cuando ustedes se miran en el espejo, ahí está Quetzalcóatl, la serpiente hermosa, ¿sí? Que tiene dos energías, la espiritual y lo material. El Coatl, la serpiente, representa lo material. Quetzal representa lo elevado, lo hermoso, que es lo espiritual, lo armonioso. Junto se aglutina la palabra Quetzalcóatl. Y Quetzalcóatl es un título, es un grado, es un nivel, ¿no? Para los que entienden un poco, hemos leído la masonería, es esa parte, el nivel de comprensión, de conocimiento, de asimilación, ¿sí? Bien, hermanitos. Entonces, este cuarto círculo es el primer paso y hoy vamos a ver cinco, cinco ejercicios, se dividen de 5 en 5. Los primeros 5 nos habla de la parte física, el cambio físico, ese cambio que necesitamos, que podemos ver, que podemos tocar, que podemos sentir. Esa es la primera etapa, ¿sí? Y yo quisiera que esta clase va a ser, bueno, va a ser única porque va a ser la última clase de COAT de los primeros 5 ejercicios. Zipacli, Yeyecatl, Cali, Coatl, Cuespali, ¿verdad? Son 5. Zipacli, Yeyecatl, Cali, Cuespali y Coatl. 5. Porque el próximo domingo me toca hacer examen. Sí, sí, voy a dar la clase. Ya me estoy preparando para el examen. Entonces, necesitamos nosotros comprenderlos, hermanitos. Comprender estos ejercicios y comprenderlos y asimilarlos. Los dividí en 5, de 5 en 5. Entonces tendremos en 4 domingos terminar estos ejercicios. ¿Por qué? Porque necesito que nos concentremos ya en los ejercicios del tercer círculo. Tenemos que avanzar, hermanito. ¿En qué mes estamos? Ya finalizaremos el mes de julio. Nos quedarían 5 meses, ¿no? Y necesitamos avanzar, porque en el año, Matlacli, Guayey, Cali, en el año 13 casa, trabajaremos con el segundo círculo. En el año 1 conejo, trabajaremos con el primer círculo. Y yo sé que ustedes pueden, hermanito. Y yo sé que resistiremos, ¿sí? Ahorita he visto que muchos ya se salieron y yo sé que lo ven de manera diferenciada, pero yo quisiera que entendiéramos esta parte. Nuestro trabajo, nuestro trabajo consiste en trabajar con el despertar de los demás, que el hermanito Víctor, con el hermanito Osomatli, con la hermanita Clarice, me parece, y no me acuerdo con quién otra hermanita, el chiste que son como 4 o 5, están replicando este conocimiento en el idioma inglés. Y el tonal poali. Es bueno, por supuesto. Es lo que yo necesito que ustedes vayamos tejiendo estas redes, ¿sí? Y si en algún momento ustedes creen que yo pueda intervenir, adelante.
La hermanita Ana también ya les envió la invitación para su siembra de su nombre, pero también para dar un pequeño taller de precisamente de Tonalpohualli y de estos 20 ejercicios. Yo sé que va a ser muy resumido, muy puntualizado, ¿verdad? El trabajo, pero créanme que ese trabajo, por muy puntualizado que sea, mi intención es que ellos conozcan. Y bueno, después de darles la introducción, el día de hoy, les comparto los ejercicios del cuarto círculo, hermanito. ¿Sí? Y van a decir, bueno, es que usted nos habla de 5 círculos. Sí, el quinto círculo están todos. Los que se interesan, los que medio se interesan, los que vienen al círculo un ratito y ya se van, y que dicen, no, esto no es para mí. Sí, todavía no adquieren ningún compromiso. Para ser admitido al cuarto círculo es lo que estamos haciendo, lo que están haciendo ustedes o lo que estamos haciendo. Estar ahí puntual, estar ahí constante. Yo sé que a veces no se puede por el trabajo, por supuesto. El día de hoy precisamente fuimos a hacer la invitación y justamente en esta montaña, pues nos tocó trabajar, hermanitos, ¿no? Nos tocó hacer el siguiente ejercicio y andamos un poquito afónicos por el frío de la montaña, pero bueno, ¿quién nos quita lo bailado y qué bien disfrutado, ¿no? Estos 20 ejercicios que les voy a compartir, que vamos a llamarle como la colección de los ejercicios, hermanitos, todos estos 20 energías, 20 signos, no están fuera de nosotros. No tan solo, por ejemplo, yo soy Ocelo, la hermanita Nahuitzcuintli, nada más la energía de Itzcuintli. El hermanito, su esposo de la hermanita Nahuitzcuintli, el hermanito José Luis, no tan solo es Chicome Olin, no, tiene todas las energías, que sí, le vibra más el del Olin, que la hermanita le vibra más lo del Itzcuintli, o el hermanito Pedro más lo de Mazat, sí, pero ¿podemos empoderar los 20? Claro, somos energía sagrada, ¿no? Que si lo queremos hacer una analogía, somos un Dios, aunque aquí no se maneja Dios, ¿no? Energía sagrada. Pues bien, este es el primer trabajo, la primera parte, hermano, y es más lo físico, ¿sí? De Miquisle a Litzcuintle es el trabajo espiritual, el trabajo espiritual. De Osomatli al Cuautli es el trabajo emocional, el trabajo emocional. Del Coscacuautli al Xochitl es el trabajo sentimental, emocional, físico y espiritual. Contiene los 4. Y si no es que el 5, lo físico. Pero esto lo vamos a trabajar el día de hoy así, ¿no? Hermanitos, anticipándoles que este conocimiento no es mío. Lo único que estoy haciendo es, compartirles lo que con mucho amor y mucho respeto se me compartió. Lo único que estoy haciendo es escribirlo porque a mí me lo compartieron de manera oral. ¿Sí? Y bueno, aquí tenemos a Tezcatlipoca, ¿verdad? Como les decía en la última clase, aquí en este cuerpo, en el cuerpo de todos ustedes, de los 14 que estamos aquí en esta plataforma, tenemos a Tezcatlipoca y tenemos a Quetzalcóatl, ¿sí? A veces nos han dicho, no, es que Quetzalcóatl y Tezcatlipoca son gemelos. No, están así, juntitos. Y lo tenemos aquí,
en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en todo lo que nosotros compartimos, en lo que nosotros compartimos, en lo que nosotros compartimos. Está aquí. Por eso nosotros tenemos la decisión de hacer la bondad o la maldad. Les decía yo, ser medicina para un hermano, una hermanita, o tenemos el poder de ser veneno, porque sí lo somos, ¿eh? Sí lo somos, y aunque lo neguemos, aunque decimos, no, yo soy puro amor, yo soy miel, no es cierto, hermanito, no es cierto. Tenemos las dos energías, pero nosotros decidimos cuál de estas energías, pues los empoderamos, ¿no? De una u otra forma. Por eso tenemos libre albedrío, libre decisión. Por eso somos energía sagrada, ¿por qué no? Pues bien, el primer ejercicio, y es una de las que me han gustado mucho, ¿no? Porque para mí ha sido la base de entender todo. Dice, Shiyek Tlachia, Amo Shinawati, Wan Shimoyek Mach, que en el español castellano mexicano dice, observa, calla y aprende. Como que suena muy cortante, muy, no lo sé, pero en realidad el náhuatl nos está diciendo, observa bien. Al observar bien nos va a empoderar en trabajar con calma. No juzgues. Nos encanta juzgar, ¿verdad? Pero lo más doloroso, lo más venenoso es juzgarme a mí. Y al juzgarme a mí no me estoy aceptando, hermano. Necesitamos aceptarnos. Muchos de nosotros, y me da risa con uno de mis hijas, dice, oye, papi, pues yo quisiera ser más güerita. Ay, ya vi que hay una pomada que eso me va a blanquear la piel. Le digo, pues te entiendo, ¿sabes por qué? Porque la sociedad te ha dicho, al tener tez blanca, tú eres parte de ese sistema. Pero, ¿sabes? Este test de piel que tenemos es la de los guerreros abuelos. Es el color de piel de los guerreros que jamás se dejaron vencer. 500 años y no nos pudieron eliminar. Y seguimos aquí. Y es lo que debemos de sentirnos orgullosos. ¿Sí? Ahora, amo Shinawati. Híjole, me estoy quedando viejito, ya me están saliendo muchas canas aquí, acá, me están saliendo arrugas. A esta edad, a tus 45 años, ¿no has logrado comprar un carro del año? A tus 45 años, ¿no has remodelado tu casita de cuando lo construiste? A tus 45 años, ¿no ganas millones? ¿Qué te pasa? ¿Qué estoy haciendo? Me estoy juzgando. Y me estoy enfocando, por lo general nos enfocamos más en lo material, en la salud, que todos quisieran tener tu salud. No tenemos que juzgar, debemos de aceptar. O sea, al momento de aceptarnos es la base. Me acepto como soy, comprendo que soy una energía sagrada y tengo que aprender a convivir. Tengo que aceptar que yo voy a aprender. Yo les decía, pueden tener al mejor maestro, hermanito. Y yo no les niego, si dicen, yo me voy con tal maestro, me voy con tal maestro. Adelante, adelante, aprendan lo más que puedan. Pero solo les pido una cosa.
Acepten ustedes que en realidad quieren aprender y háganlo, ¿sí? No seamos como esas personas. Sí, quiero aprender algo nuevo, pero hoy no. Pero, ¿y si no puedo? ¿Y, y si me lastimo? ¿Y si me enfermo? ¿Qué pasó? Tienes que aceptar que vas a aprender. Como la mariposita que a pesar de que tiene miedo, abre su capullo y se asoma, dice, ¿y si me caigo? Pues órale, me pongo a volar. Eso nos dice, debemos de tener la predisposición de aprender, ¿sí? En estas pequeñas fotos que yo les comparto, son de su servidor, tienen un gran mensaje. El camino, ese mismo camino, muchos lo han recorrido. Tú lo puedes recorrer y puedes encontrar cosas nuevas. Cada vez que lo recorras ese camino, encontrarás cosas nuevas si tú observas bien. Aprenderás cosas nuevas. Tonatiuh, sé como Tonatiuh, sé como el Padrecito Sol. Comparte todo lo que tengas. No te preocupes en acumular. Preocúpate a compartir y te llegará triplicado. Se los aseguro. Es mi neltilismo. Y se los aseguro que se les va a triplicar. No pierdan, no pierdan ese pensamiento. Disfrutar de la naturaleza. ¿Cuánto te cuesta recibir la luz del sol? ¿Cuánto te cuesta respirar ese aire puro, limpio? El día de hoy yo lo disfruté. Les mandé una foto en el grupo. Muy hermoso ese lugar fresco, que dan ganas de quedarse ahí, pero bueno, hay que cumplir también con las responsabilidades. Una puesta de sol, un arbolito seco nos enseña mucho. Y sigue de pie ese arbolito seco. Nos enseña que a pesar que ya no tengamos vida nosotros, seguiremos vivos. ¿A dónde? En la mente, en el corazón, en la vida de los demás hermanitos. Quizá algún día recuerden, ese loco maestro que me enseñó esto. Híjole, qué bueno que me lo enseñó. ¿Ven? Ahí estamos. Ahí estamos vivos. Ahí estamos vivos en ese recuerdo. ¿Sí? Hablar con la madre naturaleza, hermanitos. Tal vez, tal vez a muchos de nosotros todavía nos dé pena que nos vean hablando con el agua, con el aire, con el fuego, con el sol, con todo lo que nos rodea. Pero créanme, somos seres sagrados, capaces de entender el lenguaje del río, el lenguaje del bosque, el lenguaje del camino, el lenguaje del sol, el lenguaje de Xutecut, el lenguaje de todo lo que ustedes quieran. Solo abran su mente, abramos nuestra mente. Y nos dice Mayagüe que tenemos 400 formas de comunicarnos, imagínense, ¿no? Bueno, y el ejercicio que vamos a hacer aquí yo les pongo, ¿verdad? Así de resumido esta clase vamos a hacer. Buscar un lugar tranquilo donde las energías nos reciban con tranquilidad y con amor. Puede ser en su patiecito de su casa, puede ser, les digo yo, en mi caso, pues yo en el río, aquí en el Ahuehuetito, algunos hermanitos, les agradezco, ya nos han visitado aquí al pueblo, y los que gusten, nada más nos avisan, ¿verdad? Ese lugarcito del Ahuehuete, para mí, es mi lugar especial. Sí, voy a leer unos tonales, le voy a pedir el permiso al abuelito Ahuehuete y las energías que viven ahí, que por favor mi palabra sea fluida, que mi palabra le llegue a la mente y al corazón y a las emociones de los hermanitos, que cuando yo lea este tonal, me comprendan, me entiendan. Se los aseguro, me ha ayudado mucho. En este lugar aquí donde estoy, me siento bien tranquilo.
¿no? Inclusive a veces se me hace muy noche leyendo o haciendo algún trabajo. Aquí tengo mi king size, mi petatito, mi cobijita, metiendo y a gusto, tranquilo, ¿verdad? Pedir permiso en el lugar con una ceremonia, vela, flor, comida, dulces. Hay que ganarnos los que viven en ese lugar, hermanito. En ese lugar viven muchas energías y hay que pedirles permiso. ¿Por qué? Yo les ponía una analogía, una comparación. Yo llego, ustedes llegan a la casa aquí y si ustedes no los conozco, que me digan, a ver, ya, quítate de ese asiento que te gusta tanto estar sentadito ahí, quítate porque ahora me voy a sentar yo. ¿Qué creen que les diría? ¿Con qué permiso? Primero, ¿por qué te metes a la casa? ¿Quién te dio permiso? O hacemos lo otro. Ahí donde viven ustedes, a lo mejor está su sillón favorito, su espacio favorito, y yo llego y todavía llego con un cigarro o con alguna botella de alcohol y me pongo a fumar ahí. A ver, ¿a ti qué te dio permiso aquí para estar? No, no, sálgase. Usted no tiene nada que ver. Lo mismo pasa con los lugares, hermanito. Debemos de pedir permiso. Porque hay lugares que sientes la energía, dices, no, pues aquí no me siento aceptado. Yo aquí en el pueblo hay un lugar donde por mucho que intento, me siento muy observado, me siento rechazado. Pues a un lado, practicar la observación sin juzgar de ninguna manera. El día, las circunstancias, el clima, los problemas. Hermanito, uno de los errores que cometemos es que cuando tenemos problemas, nos desquitamos con las personas menos indicadas. A veces con nosotros mismos, qué tonto fuiste y no aprovechaste la oportunidad de ahora. No, no lo tomaste la decisión, respeto tu decisión y ahora, vamos, estoy contigo, vamos a luchar juntos. Diferente, después con los demás. Enfrentamos situaciones que a veces le llamamos problemas y decimos, híjole, ah, no, ya pasó, así tenía que pasar, todo es perfecto. De esto que me pasó, ¿qué aprendo? ¿Verdad? ¿Qué aprendo de esto que me pasó? Porque me pongo a renegar, me pongo a... No tiene caso, hermanito. ¿Saben por qué no tiene caso? Porque está en el pasado. Te está robando tu tranquilidad, te está robando tu paciencia, te está robando tu esencia, tu paz interior. Ya pasó. Solo ahora aprender de eso que nos pasó y no juzgar de mal o bueno. No es que está lloviendo con el clima, es que está lloviendo, no quiero estar aquí. Disfruta la lluvia. Ah, pero está haciendo calor. Sol, así me quieres, ¿verdad? Así me quieres. De todo te quejas. He ahí donde ustedes podrán ver a las personas, las que están avanzando y están conectándose con la cuarta dimensión, ¿sí? Que de todo se quejan. Y los que no se están conectando con la cuarta dimensión, de todo se quejan. Y los que ya van avanzando en la cuarta y hasta en la quinta dimensión, pues aceptan. Bueno, este clima está delicioso, está muy rico, pues lo voy a disfrutar. Y dejo de quejarme, fluyo, ¿sí? Y hago menos corajes, menos tristezas. Los problemas. ¿Y quién no tiene problemas? ¿Sí? Decían unos compañeros, pues a veces ya aparecen diputados en campaña, ya ven que cuando los diputados andan en campaña, los políticos, todos, hermano, te andan agarrando la mano. ¿Ya ganaron? Te conozco. No todos, pero la gran mayoría, ¿no? Consentirse a uno mismo sin juzgar las acciones o pasatiempos favoritos.
¿no? Juzguemos, no nos juzguemos. Si hoy, el día de hoy, quiero dormir, quiero descansar, quiero tomarme una bebida, pues me la tomo, lo disfruto, grito, río. ¿Por qué? Porque esa es la vida, ¿no? Hagámoslo. Reír nos hace conectarnos con nuestro espíritu, con nuestra energía primigenia. Son los ejercicios que les pido. Observen, observemos por dónde caminamos. Sipak, Shiyaklachia, Amoshinawati, Washimoyekmach. Así como el Zipacli que está tranquilito en el agua, esperando cazar a la otra persona. Una su presa, su comida. Que ellos pues cazan por necesidad alimenticia, no porque lo hacen por deporte. El primer ejercicio del cuarto círculo, ojalá y lo puedan poner en práctica. Sí, hermanito Eric, lo escuchamos. Bienvenido. Sakamati, hermanito, Tlumashani, Yaut. A ver, dos preguntas. Una es general y otra es muy particular. La general es, ¿cuál es la cuarta dimensión? ¿Me puede aclarar esa? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, que es la particular, es, ¿qué onda? Estoy en el ejercicio de Mazatl y ahora se me apareció un venado así ya con cuernos aquí en los jardines. Ya ha venido varias veces y se comen las plantas, sobre todo los brotes, justo antes de salir. Bueno, se comen las flores y aparte los brotes de las flores. eh, y me ve y no sé nada y hasta me la acerco. Sigo los pasos, ¿no? Del ejercicio del masa, hasta bajando mi respiración y mi ritmo cardíaco, eh, poniéndome en ese estado telepático, me le acerco. Pero bueno, el punto es que, pues, ¿qué show? ¿Les sigo dejando que se coma todo o qué? Sí, hermanito. Bueno, pues con respecto a la primera pregunta, la cuarta dimensión que nosotros le llamamos Naui Olin, los cuatro movimientos, que dice, yo pienso, ¿no? ¿Qué quiero crear? Un ejemplo, yo quiero crear, por ejemplo, esta pequeña máscara, lo quiero tallar. Primero, ¿dónde se crea? En la mente, en mi creatividad mental, en mis ideas. Lo traigo a la tercera dimensión, pues ya lo presento. Ahora es esa creatividad, esa imaginación, también con lo de Toshli, conectamos ideas y lo aterrizamos. ¿Por qué es importante, hermanito? Porque si yo me pongo a imaginar lo que ahorita me decía del masa, ellos sienten nuestro palpitar cuando presienten y perciben nuestro estado de ánimo, nuestro miedo, nuestro pánico, nuestra emoción. Pero como dice, si empezamos a bajar ese ritmo cardíaco, usted está ya en conexión con la cuarta dimensión porque dice, empieza, voy a pensar como Mazar, voy a pensar como Venadito, ¿no? Y al empezar a tenerle confianza, pues ya ni le tiene miedo, llega y se come las plantas, los nuevos brotes, ¿no? Pues no hay ningún problema porque ya se empieza a conectar. Ahora, dice, ¿y qué hago? Pues es el pago que tiene que pagar, hermanito Eric. ¿Con qué? Pues con los brotes y con las flores. No olviden, y yo siempre les he dicho, nada es gratis. Porque si usted
le pone un cerco y ya no le permite venir a comer, esos retoños, esos brotes, esas flores, ¿qué va a hacer? Se va a alejar. Quizá va a proteger esa plantita, pero usted va a perder la conexión con masa. ¿Y qué prefiere? ¿Seguir conectándose con masa o cuidar a las flores y los brotes? Ahí queda en usted. Esta cuarta dimensión nos permite crear, crear y creer que sí podemos hacer las cosas. Y muchos no nos podemos conectar con ese Naui que es el movimiento constante. ¿Por qué? ¿Qué nos dicen nuestros papás? No lo hagas, te vas a quemar. No lo hagas, te vas a cortar, mijito. No, 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 no corras, te vas a caer. Ponte tus guaraches, ponte tus chanclas. No pises la tierra, te vas a enfermar. Eso no nos permite abrir nuestra mente, expandir nuestra mente y empoderarnos, decir, sí, lo puedo hacer. ¿Sí? ¿Sí, hermanito Eric? Entonces, sí, bueno, al inicio de la clase les decía, el día de hoy vamos a estudiar estos 5 de manera en resumen, porque ya los hemos estudiado por clase una energía. Con esto, perdón, con esto, en un mes, o sea, en 4 domingos, vamos a terminar de ver los ejercicios del cuarto círculo. ¿Por qué? Para que no se me confundan. ¿Por qué? Para guardar estas 4 clases y tal vez algún día digan, oiga maestro, ¿y cuáles son estos 20 ejercicios? Les voy a compartir estas 4 clases que están en resumen de 5 en 5, 5 en 5, pero también de manera individual, uno por uno. ¿Sí? Que el próximo domingo vamos a ver el ejercicio de Mikisli, Masat, Tochli, At y Etzquintli. ¿Sí, hermanitos? Bueno, espero haberle aclarado sus dudas, hermanito Eric. Sí, muchísimas gracias, la Sacamate. ¿Qué mano, Es muy Unitzilis? profundo, es muy profundo, ¿verdad? Los intercambios también. Es de lo que se sensibiliza uno de los intercambios de Mazatl. Lo bello también, las flores, ¿no? Porque la flor, ¿por qué la flor? Pues porque es lo más bello que hay. Pero si también la flor si es un órgano sexual, es el órgano reproductor sexual de la flor. Entonces son Claro, cosas importantes así es, de hermanito. valor, de apreciar. Por eso es apreciar, porque de precio, de valor y de apreciar, de percibirlo. Exacto. Es correcto, hermanito. Es correcto porque a veces solo queremos recibir, pero tú qué estás dando. Cuando hay una reciprocidad, hay una armonía, hermanito. ¿Sí? Y él, el mamasatzin, el venadito, lo hace porque no lo hace por maldad, porque le quiere hacer enojar a Eric que quiere estar cuidando sus plantitas, voy y me los como por maldad. No, él lo hace por necesidad de alimentarse. Y usted se acerca a él por necesidad de aprender de él, a comunicarse con él. Entonces, pues ahí está, mire, la reciprocidad, ¿sí? Bueno, vamos a avanzar, hermanito. El siguiente ejercicio va en congruencia con lo que acabamos de ver. Ya observo, ya callo, ya aprendo. Pero en este callar, en este aprender, hermanitos, hay algo, perdón, ay caramba. En este callar, en este aprender, hay algo tan importantísimo. Callar nuestro ego.
¿no? Porque nos sentimos súper importantes. Dice, moyaotonal, Tiyekanas Tehua y Pampatihueisto, Mamitzkaki, Amo Tikakis Tehuatzi. Tu ego, tu enemigo, nuestro yo interior, nuestro Yahweh, nuestro guerrero interno, es precisamente el Yeyeka Quetzalcóatl. Tú lo guiarás porque eres poderoso. Que te oiga, no lo oirás tú. Tienes que aprender a trabajar con tu otro yo. Hermanitos, este es uno de los niveles que todos queremos alcanzar. ¿Cuál? El aire nos da oxígeno. Desde que nacemos, respiramos. ¿Y cuántas veces le hemos agradecido al aire plantando 2, 3 arbolitos? ¿Cuántas veces le hemos agradecido al nuestro Yan Yeyekat? Tlazocamati, muchas gracias por darme vida. Porque es el primero que se impregna en nuestro ser, en nuestro cuerpo, en nuestro cali, y es el último que exhalamos cuando morimos, nuestro último aliento. Por eso para los abuelos, hijío, tu aliento es lo más sagrado que tienes, porque viene desde dentro de ti. Ahora bien, ¿por qué es importantísimo? El aire no nos cobra nada. El aire, tenemos que hacer esa conciencia de lo que les acabo de decir. ¿Cómo le agradezco al aire? ¿Cómo le siembro 2, 3, 4 arbolitos para que sea el aire fresco? Todos queremos el aire fresco, híjole. O lo curiosamente, los que tenemos a lo mejor hay un automóvil y los que no tenemos, también nos encanta la sombra de un arbolito. Todos quieren estacionar su automóvil debajo de un arbolito. Y esto lo vi en un meme. Pero nadie quiere aprender, nadie quiere sembrar un arbolito. Todos queremos un aire limpio, puro. Pero ¿qué estás haciendo para contaminar menos? ¿Pero qué estás haciendo para concientizar a los demás, a las demás personas que quemen menos los árboles? Los cerros, luego en este año que pasó, tuvimos muchas discusiones con los señores del comisariado de bienes comunales ahí de mi comunidad de trabajo. Oiga, ¿qué pasó? ¿No están viendo que se están quemando los cerros? ¿Por qué no multan a esas personas? Sí, maestro, ya vamos a, se quiere pagarlo. Lo deforestaron y todavía le prenden fuego y todavía se queja, maestro, hace mucho calor. Sí, sigue cortando árboles, sigue no sembrando árboles, ¿no? Entonces ahorita el proyecto con mis niños en la escuela, todos van a traer un arbolito y me lo van a cuidar y me lo van a regar, porque se nos va a dar vida, ¿no? Entonces, regresando a Yeyeka, a nuestro ego, nosotros debemos de trasladar esa mente de decir, bueno, yo te ayudo, vamos a hacer Yeyeka, vamos a hacer el viento, pero pues tú también ayúdame, ¿no? Vamos a ayudarnos en esa reciprocidad, como hace ratito comentaba. El aire no nos pide, pero nosotros por conciencia sí le tengo que ayudar, ¿no? De una u otra forma en el intercambio de energía. Es esa parte que necesitamos aprender. Al ser Quetzalcóatl, yo trabajo para vivir en armonía, como nos lo muestra aquí Yeyecatl, Quetzalcóatl, tenemos al Quetzal y la serpiente, y está partiéndose en dos, sí, porque para aprender esto, híjole, tenemos que quebrantar nuestro ego.
Fíjense, cuando nuestro ego lo tenemos hasta acá arriba, ¿qué pasa? ¿Y por qué le tengo que dar? ¿Y por qué le tengo que regalar? Oye, pues también que trabaje. Sí, pero a lo mejor no tiene la otra persona, el animalito, las plantitas, no tienen las mismas posibilidades que tú, ¿no? A lo mejor la plantita no puede caminar para ir a traer agua y beberlo. ¿Por qué no le traes un poquito de agua? A lo mejor el animalito no tiene esa conciencia, por eso hace algún daño y tú ya le estás disparando, lo estás matando. ¿Por qué? ¿Lo haces porque tienes hambre? ¿O por tu ego que dices, bueno, se está burlando de mí o qué pasó? Sí, es esa parte que debemos de dominar. Decimos, queremos conquistar a todo el mundo, pero nos hemos conquistado a nosotros mismos, ¿no? Por eso dice, tú eres un poderoso, tienes que guiar tu ego. Es ese guajolotito que decimos, ¿no? Que a veces decimos, yo soy el sabio, todo, a ver, ustedes quítense de ahí porque yo sé más que ustedes. No, hermanito, cuando empecemos a escuchar esa voz, no, ya soy mejor, tranquilo, deja que se exprese la otra persona, deja que hagan lo demás. Ya si te piden tu ayuda, voy con mucho gusto, pero si no te piden tu ayuda, pues ni modo, ¿verdad? Entonces es esa parte, tenemos que dominar nuestro ego. Es esa parte que a veces creemos que lo merecemos todo. ¿Por qué? Yo me merezco todo. Pero bueno, ¿te lo has ganado? Lo que les decía yo, el ejercicio anterior. Tú vas y llegas mandando. No, no se hace. Se enseña y se aprende observando, haciendo las cosas. ¿Sí? Y lo vemos con nuestros niños, por mucho que les digamos, peínense, córtense el pelo, niños. Pero uno anda todo greñudo, no se peina. Sí, pues, no, no te van a hacer caso, ¿no? Es algo muy práctico. Por eso decimos, tú neltilistli. ¿Qué es neltilistli? Bueno, tu verdad, ¿sí? Por ejemplo, tengo un neltilistli y lo estoy convirtiendo en un cuentito. De pronto les compartiré en el que las enseñanzas los quiero así. Yo estas enseñanzas en un año me lo sé todo, porque yo sé leer, porque soy muy inteligente, porque soy muy bueno. No, señor. Se hace sobre la marcha de la vida. ¿Y por qué quieres saber todo? Porque después de que yo lo sepa todo, voy a dar cursos, voy a ganar mucho dinero, voy a comprarme muchas cosas, voy a comprarme mucha ropa. ¿Y lo necesitas? Mucha ropa, mucho dinero. ¿Lo vas a gastar todo ese dinero? Por, por mucho que te compres 100 mudas de ropa, ¿te los vas a poner al mismo tiempo? No, ese es mi Nelfilis. ¿Sí? Es esa parte que necesitamos vivirlo, necesitamos practicarlo. Por eso les decía yo que Tzalcóatl es un título, ¿verdad? Que claro, nuestros, bueno, ni tan buenos amigos invasores, pero bueno, y cosas en el pasado, como ellos lo concebían, todas las cosas como dioses y que están fuera de ellos, pues es el dios Quetzalcóatl. Claro, nosotros lo seguimos replicando,
El dios de la lluvia, Tlaloc. Dios del sustento, Centeo. Dios, Dios, ¿no sería energía? Y pues como es Centeo, Dios está allá. No, yo soy Centeo. Yo soy ese sustento, pero no tan solo es el sustento de el alimento, les decía yo, ¿no? Es mucho más amplio. Pachtecat, Dios de la medicina, el gran Señor Dios de la medicina. No, todos somos pachtecat, todos somos medicina. En algún momento hemos sido medicina, hermanitos. Entonces, ¿por qué nos hacemos menos? ¿Por qué? Porque así nos enseñaron en la escuela, porque así nos enseñan en la iglesia, en la catequesis. Padre nuestro que estás en el cielo, tú eres producto del pecado original de Adán y Eva. Porque si Eva no se hubiera comido el fruto prohibido, viviríamos en eterna felicidad. Sí, pues si no se hubieran comido el fruto prohibido, pues tampoco nosotros viviríamos, ¿no? Pero bueno, entonces es esa parte que tenemos que aprender a reflexionar y a deshacernos, hermanitos. Como esta serpiente que ven ustedes, esta flecha como objetividad lo está partiendo en dos. Y ese es el cambio. ¿Es doloroso? Sí, es doloroso ese cambio. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué ejercicios podemos hacer? Son sugerencias, hermanito. Si lo queremos hacer y si no, no pasa nada. No nos caerán 1000 años de maldición. No, no pasa nada. Frente al espejo, de preferencia espejo de agua, que sería como un pozo, una cubeta, o en el espejo aquí donde nos vemos guapos y guapas en las mañanas. Mirarse por 5 minutos sin juzgarse a sí mismo. ¿No? Me levanto, me miro en mi espejito. Es un ejercicio. Y si lo hacemos por primera vez, y aunque no sea la primera vez, ¿qué decimos? Como me acabo de levantar, no me he lavado la cara, híjole, mis alagañas, híjole, ¿no? Mi cara sucia. Ah, mi cara está bien grasosa, ¿no? Estoy bien gordo, estoy quedando viejito, híjole, se me está cayendo el pelo. No, no, nada de eso. No vamos a juzgar. Solamente vernos, sí. Ni mitzlazotla y canoche no yo. Tehuatzintiteotzin, tú eres energía sagrada. Ah, tú eres lo máximo, tú puedes. Hoy vamos a salir a triunfar. Dice la canción, siempre amanezco guapo, pero hoy exageré, ¿no? Es esa parte, es esa parte que empecemos a trabajar con nuestro ser interior y también con nuestro físico, aceptarnos lo que realmente somos, ¿sí? Hacer una lista de creencias que nos enseñaron desde niños, hermanitos. No le echemos la culpa a nuestros papás, ni a nuestros maestros, no porque yo trabaje de maestro, ni a la iglesia. Eso, sí, llévate el lápiz. Creo que es lo que más hace falta, ¿no? Un nuevo. Ajá. Debemos de ver eso, ¿sí? Por lo que les decía de Adán y de Eva, que somos pecado original y que pues hay que Cristo murió por nosotros. No, él murió porque quería hacer un cambio, pero no dijo, construyan iglesias, construyan, que les quiten el dinero. No, que vaya creando la Santa Inquisición. No, no. Él nos enseñó a vivir en armonía si quisiéramos seguirlo a él. No es malo. Los malos son los que crearon eso. Pero bueno, la escuela.
Estudia para que seas alguien en la vida. ¿Acaso ya, acaso desde que naciste no eres alguien en la vida? Eres un ocelo, eres un escuintle, eres un tecpa, eres un xochitl. ¿Cómo que no eres para que seas alguien en la vida? La escuela debe enseñar para la vida, no para ser obrero, no para llegar a un punto. Debe de ser liberadora de mentes, de espíritu, de conciencias, de emociones, en el hogar y la familia. ¿Qué nos enseñaron en el hogar y la familia? ¿Verdad? Pero no los culpemos, simplemente aceptemos que tenemos esas creencias y cómo podemos cambiarlo. Uno mismo, ¿quién soy? ¿Para qué nací en esta vida? Preguntarnos, ¿quién soy? Ah, yo soy. Seo celo, seya o celo, te colo. Acá. Nací para vivir en armonía, quererme a mí mismo, aceptar que tengo una historia personal, que tengo mis abuelos, que tengo mis raíces y que me siento orgulloso de enseñar mi idioma, lo que conocen mis abuelos, lo que no conocen mis papás. Me siento orgulloso de ser náhuatl. Me siento orgulloso de estrecharle la mano a un hermanito que diga, yo quiero caminar con usted, quiero trabajar con usted. Lo poquitito que yo les pueda enseñar, hermanitos, lo pongo a su disposición, ¿verdad? A su disposición y ustedes deciden, ¿lo acepta o no lo acepta? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer para sí mismo? ¿Qué es lo que voy a hacer para ser realmente original? Lo que les decía, que tenga mi sello original, que diga, eh, ujú. Ah, sí, la hermanita Pilar, la sacamos de Nagnetsi Víctor. Y sí, les agradezco, la hermanita Pilar, de traducir al inglés toda esta información. En serio que cuando me dijeron, oiga, y esto lo estamos traduciendo al inglés, esta información, dije, no ha sido en vano. No ha sido en vano mis desveladas, a veces de estar sentadito aquí escribiendo, ¿qué me dijo el abuelo? Ah, hice esto, ¿qué voy a hacer esto? Y esa noticia para mí fue miel para mi espíritu. ¿Por qué? Porque puede llegar a más personas, ¿sí? Y es mi sueño, hermanito. Mi sueño que este conocimiento no se quede aquí encerrado con los abuelitos, nada más nosotros, no. Porque como decía el hermanito Miguel Ángel, o decía el hermanito Víctor, muchos de los hermanitos están hambrientos de este conocimiento. ¿Y por qué no entonces compartirlo? ¿Verdad? Debemos de hacer esa pregunta. ¿Qué puedo hacer para mí mismo? ¿Quién soy? ¿Y cómo me puedo yo retroalimentar para que yo sea ese aire fresco para los demás? Porque a nadie creo que le gustaría un aire pues pestilente, un aire desagradable, un aire con olor a caño. A nadie le gustaría. Todos nos encanta ese aire fresco cuando vamos al bosque, algo delicioso, que nos abrace, que nos apapache, ¿verdad? Entonces, queremos todos eso, pero nosotros, ¿qué estamos haciendo para que seamos ese aire fresco? Se los dejo a ustedes con el ejercicio de Yeyeka. Tenemos a Cali, el ejercicio de Cali. Dice, Tehuatzin, ni Nehuatzin, Tosepa, Timotlaspillaski, Tosepa, Tinehnemisque, quien se quien se atentli, quien se moshli, Nochipa, Tosepa.
Usted soy yo. Juntos nos protegeremos con un camino, con un camino, con un río, como una nube. Esta parte, en primera instancia, como primer ejercicio, nos invita a que nosotros aceptemos. ¿Qué? Pues este cascarón que tenemos, ¿no? Nuestro espíritu es hermoso. Nuestra alma es una luz hermosísima. Pero, pues decimos que estoy chaparrito, es que estoy esto, que estoy morenito, es que estoy gordito, es que no estoy tan atlético. Nada. Y menos los mexicanos, hasta de nuestras desgracias nos reímos, ¿no? Es aceptar nuestro cuerpo, aceptar cuál somos. Pero también, si queremos hacer ese cambio, como nos lo muestra aquí, miren, este personaje, la ciclicidad con la luna. ¿Se acuerdan que apenas veíamos lo de la luna? Trabajar con esos 4 fases lunares, esa ciclicidad. Nosotros tenemos esa ciclicidad. Nuestra casa, cuidar nuestra casa, cambiar lo que no nos gusta de esta casa. Si me veo ya muy gordito, pues hacer ejercicio, a comer un poquito más sano, ¿verdad? A caminar más, con la intención de que yo me vea bien, lo puedo yo empoderar, ¿verdad? En nuestro, que en la, el espíritu de la, bueno, el regente de la casa es Tepeyolotl. ¿Y que es Tepeyolotl? El espíritu de la montaña. Y este espíritu de la montaña tiene el gran poder de comunicarse, de comunicarse, de comunicarse, de comunicarse telepáticamente con la palabra, con la vista, con los gestos, con las emociones. Por lo tanto, nos dice que nuestra casa vamos a empoderarlo, por eso tiene, miren, el Tecpatlaki, Tecpat para cortar, Tecpat para iluminar como conocimiento, Tecpat como el que va aprendiendo más. Nos dice, si lo que has aprendido no te sirve, pues quítalo, vacía esta olla, este sontecontli, esta ollita, quítalo y métele lo que te va a servir, ¿no? Necesitas hacer ejercicio para comunicarte, órale, comunícate con tu cuerpo. Nuestro cuerpo nos obedece si nosotros le hablamos, pero no le hablemos pues, con palabras denigrantes ni hirientes. Hablemosles con respeto, con honor, ¿sí? ¿Cómo deberíamos de hablar? ¿Cómo les hablamos a las energías sagradas? Al viento, al río, a la lluvia. Ahorita en mi caso, ahorita Tlalotzin está cayendo riquísimo. No llueve recio, ni trueno, ni nada está cayendo. Y esa agüita es lo más rico. ¿Por qué? Porque absorbe la madrecita tierra. Entonces, ¿cómo nos comunicaríamos nosotros? Nosotros somos energía sagrada, por supuesto. Entonces, le voy a hablar con respeto mis brazos, mis manos, mi mente, mis ojos, mi olfato, mi boca, mi corazón. Gracias, mi colibrí, porque no te has cansado de que te canses. Ya no estaré aquí hablándoles a ustedes, ¿no? Entonces, debemos de aprender eso, ¿no? Hay uno de los ejercicios que yo les quiero compartir y que les quiero decir aquí en esta parte con la casa. Escupir hacia el cielo, hacia el Ilhuicat y esperar que te caiga ese escupitajo, esa saliva tuya. Muchos de nosotros cuando lo hacemos por primera vez, nos quitamos, no, 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 que no me caiga, ¿no?
Es algo muy metafórico ese ejercicio. Nos enseña muchas cosas. Y lo que les voy a decir es lo poquitito. Ustedes le van a encontrar más. Entonces, por si les sirve este ejercicio, háganlo todas las mañanas. Escupe y verás que al escupir, tu saliva se esparce. Y no todo tu saliva se te va a regresar, pues se va a otro lado. Lo mismo pasa con lo que damos de nosotros mismos. Si damos amor, recibiremos amor. Si damos comprensión, recibiremos comprensión. No esperes flores si estás dando basura. No esperes amor, empatía, comprensión si estás dando lo contrario, ¿no? Entonces, por eso les decía, todo lo que tú des, todo lo que tú comuniques, una parte se te regresa a ti. Y no esperes que al que le estás dando te regrese eso, sino que puede venir de otra persona. Ujú. Pero estamos acostumbrados a la compra y venta de trabajo, de conocimiento, ¿verdad? A veces nos llega esa abundancia de la persona menos esperada, ¿sí? A mí me pasó muy recientemente en la reunión que les decía que tuvimos, de la persona que creí que siempre me haría, dijera, el que ya va de salida al presidente, que me hacía fuchi, ¿no? Se sentó y me dice, qué bueno que tomaste la decisión de estar aquí con nosotros, pero ¿sabes? Esto no es un premio, es una responsabilidad que te estamos dando. Soy consciente, abuelo. Estoy consciente que es una responsabilidad, es un deber, es un auto-ofrenda, un autosacrificio que voy a hacer y lo acepto con mucho honor y mucho respeto y lo acepto. ¿Sabes que te va a generar gastos económicos, físicos, mentales, emocionales? Porque él es maestro jubilado, él es el abuelo. Le digo, sí, estoy consciente, abuelo. Me da gusto tu respuesta, porque en ningún momento titubeaste, no dijiste, pues es que eso no me dijeron. Esa respuesta no. Es, sí, estoy consciente y estoy dispuesto a quedarme en el camino si es posible por lograr mis objetivos. Entonces, esto viene con lo que les digo. Necesitamos empezar a trabajar en conjunto, en equipo. ¿Con quién? Con nuestro espíritu. Así como la casa con el espíritu de la montaña, que es Tepeyolotli, así vamos a trabajar. No estamos solos. Por eso aquí está hablando Tehuatzin, usted y yo. Está hablando con alguien más, pero no está hablando con alguien externo. Está hablando con su otro yo, con su espíritu, con su energía interna. ¿Por qué? Porque tiene que empezar a reciclar eso que no le permite conectarse con su energía interna. Y el primer ejercicio es el de escupir, porque nos encanta escupir a los demás, enviarles nuestro veneno. Y a veces hasta a propósito lo hacemos, ¿no? Y lo hemos hecho. Y yo lo he hecho, ¿no? Decimos a algunos compañeros, ¿ya te diste cuenta? Te dije que no debiste de hacer eso. Ya ves que sí tenía yo razón. No te salió bien el proyecto. ¿Qué te pasa? ¿Te acuerdas que te dije que no hicieras eso? Y mira lo que hiciste, ¿verdad? Es esa parte que debemos de hacer conciencia, de decir, lo intentaste, mi hermano, lo intentaste. Pero mira, te puedo sugerir
No lo dejes de intentar, síguelo intentando. Pero ten más cuidado en esto y en esto y en esto y en esto. Puedes mejorarlo. Tú puedes. Tú eres una energía sagrada. ¿Por qué? Porque así quiero que me traten a mí, que me ayuden, que no tan solo me critiquen. No, haz de esta manera, pero siempre con honor y con respeto, porque es lo que yo estoy dando. Pero muchas veces queremos recibir respeto, pero nosotros no lo damos. Entonces, ¿cuándo? Entonces, ¿cómo? ¿No? Si a mí ya me dan el título de que es que tú eres alguien importante, pero no lo demuestras, no sirve de nada. Ticlapías que cuidaremos, ¿qué cuidaremos? ¿Qué no ticmacato tlacayo, quentochan, quenteocali? ¿Cómo y qué le damos a nuestro templo, hogar, nuestro lugar sagrado? ¿Qué le estamos dando? Tlenticua, lo que comemos, ¿qué le estamos dando en la comida? Claro que nos vamos a consentir, sí, pero no siempre. Tlen, tlentic, ticnemilia. ¿Qué pensamos? ¿Cómo cuidamos nuestros pensamientos? A veces nuestros pensamientos son muy negativos, 80% negativos y 20% positivos. Vamos a cambiar eso. Tlen ticmachilia, lo que sentimos, nuestras emociones. ¿Qué sentimos? Odio, rencor, venganza, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros estamos sintiendo ese rencor? ¿Verdad? Créame, y se los digo por experiencia. Crea rencor y cosechará rencor. Perdona, pero sobre todo, no porque la otra persona se sienta bien, no, perdona porque no tiene caso. Te estás envenenando tú mismo. Muchos de nosotros nos encanta. Les debemos de cuidar eso. ¿Qué estamos? ¿Cómo nos estamos alimentando? Tlentiquileguía, lo que anhelamos, hermanito. Es esa parte. Muchos de nosotros anhelamos lo que el otro hermanito tiene, ¿no? Y pues no, no es malo que nosotros podamos soñar con algo, pero seamos originales. ¿Por qué? Porque se compró un carro nuevo de color rojo. Pues yo también lo voy a comprar para que vea que también yo puedo. Y lo que realmente desea tu mente, dice, no, pues tus emociones, tu corazón. Siempre he querido comprarme una camionetita de color vino, nuevecito. Sentir el olor de los asientos, sentir el olor de la piel de los asientos, sentir lo suave que voy manejando. Pero claro, por tu egoísmo, yo también quiero como ese coche que tiene ese cuarto, o como esa casa. Y sin, quizá tu anhelo es una casita pequeña, modesta, bien adornadito, con jardín y todo. Ah, no, pero como veo que es, le voy a demostrar que también yo puedo. No, debemos de cuidar eso, ¿no? Aquí como nos dice, debemos, si se acuerdan, yo les decía, debemos de ser como el colibrí, hermanito. Seleccionar lo que le metemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros órganos internos, nuestro espíritu. Esa miel es el néctar de las flores. Y las flores es lo más hermoso. Cuidemos eso. Es un buen ejercicio. Cada vez que digamos, a ver, tengo, bueno, esta es una agenda. Tengo este libro. Tengo este libro. ¿Cuál de estos dos me serviría más? ¿El de aprender más náhuatl, la gramática? ¿O revisar mi agenda y saber más de tonal? ¿Y por qué no? ¿Los dos son importantes? Sí.
Pero ¿cuál es lo que necesito? Hacerlo, necesito aprender. ¿Qué le voy a dar mis emociones, mi corazón? ¿Odio? ¿Me va a servir ese odio? ¿O le doy perdón? ¿Le doy amor? ¿Le doy comprensión? ¿Le doy empatía? Cuando vamos a un lugar nos encanta que nos digan, pásele, adelante, ¿no? O que nos traten con respeto. Pero ¿qué hacemos nosotros? Tratamos con discriminación, con ese despotismo que si lo que haya, primero yo, después yo. Y si queda un poquito, yo. Entonces, como tú exiges algo que tú no das, no puedes exigir a lo que tú no das. Es lo que nos invita a cuidar nuestra casa, nuestro templo, nuestro hogar, nuestro este sagrado que tenemos. No lo volveremos a tener, se los aseguro. Y cuidado, porque estamos avanzando en edad, ¿eh? Si no lo disfrutamos a esta edad, justo en la edad en que estamos ahorita, no esperen que dentro de 2, 3 años tengan la misma salud. No, con esto no les estoy diciendo que se enfermen, no, no, no. Lo que yo les pido es que disfrutemos ese momento. Si en este momento, en este día, tengo la oportunidad de ser miel para algún hermanito, hermanito, muy buenos días. Te mando un fuerte abrazo, te quiero, te estimo. Quiero que sepas que deseo lo mejor para ti. ¿Qué me cuesta? Un mensajito. Sí, me va a costar, ¿no? Gastar mis datos, decimos nosotros aquí, mi saldo. Pero nada es gratis. Recuerde, hay una reciprocidad. Bueno, aquí es una frase que nos podemos decir a nosotros mismos. Dice, no ignitsi, shinemi, shipaki, shimoyeknemiti, ken witzili. Y si puede, de la fotografía que tengan o lo pueden descargar del internet, pero sí pongan un huitzili, un colibrí. Y encima de este colibrí, ustedes yo sé que son muy buenos para la tecnología, escríbanle acá, ¿no? Honorable hermanito o hermanita, tenemos hermanitas aquí. Sé feliz, vive, vibra, disfruta como el colibrí. ¿Y cómo disfruta el colibrí? Uf, al máximo. El colibrí lo disfruta volando hermoso, con su plumaje, con el colectar del néctar. Vivir como el colibrí es un gran mundo. ¿Sí? Un colibrí hace lo que los demás aves no lo pueden hacer. Volar de reversa, no todos los aves lo pueden hacer. Volar de cabeza, no todos los aves lo pueden hacer. Pero sobre todo, a voluntad del colibrí, apagar su corazoncito y, y activar su corazoncito, no todos lo podemos hacer. Por eso decimos, cuando vemos un colibrí, nos trae el mensaje de nuestros ancestros, porque él a voluntad apaga su corazoncito. El batir de sus alitas es el latir de nuestro corazón. Por eso les decía, todos tenemos un colibrí, tenemos en el corazón. ¿Sí, hermanitos? Vamos con el ejercicio de Huetzpali. Xipatlani Huescapa. Amo mamitzteltica. Moyoltlamachiliswa. Tonaltlamatiliswa. Juan amo yaca. Nosotras. Tlen. Mamitztel. Vuela alto. Que no te detengan tus sentimientos, pensamientos,
y que nadie ni nada te detenga. Es algo importantísimo, hermanito. ¿Por qué? ¿Por qué sentimientos? Porque los sentimientos nos detienen, pero también nos empodera. Por ejemplo, el amor nos empodera, nos motiva a que sigamos. Pero el odio, deseo de venganza, el miedo, el miedo. Pero lo más triste es el odio, hermanito. Odiamos, envidiamos a gente que por su actuar, por lo que tiene, por lo que ha conseguido, y si lo ha conseguido porque se ha esforzado, porque lo ha visualizado y va con valentía de lograrlo. Entonces, ¿por qué le envidias? ¿Y por qué no le imitas? ¿Por qué no le preguntas cómo lo hizo? Pensamiento. Nuestros pensamientos negativos, destructivos, no nos van a llevar a un fin. Por eso es necesario pensar bien. Por eso dice que nadie ni nada, nadie. A veces nuestra pareja más cercana, a veces son nuestros hijos, a veces son nuestros hermanos, ¿sí? Es bien sabido que nadie más te desea el mal más que a veces tu propia familia. No digo que siempre sea así, pero por lo general es así, ¿no? Ay, porque cómo le está haciendo, cómo le está logrando tantas cosas. Que mira, ahora que ya hasta saluda al viento, ya se cree chamán, ya se cree brujo. Ah, yo siento que no, sí, que nada nos detenga. Que eso que nos echan tierra, pues que nos fortalezca, como el cuento del burrito, ¿no? La fábula del burrito, que el señor vio que ya no era útil este burrito, dice, pues lo voy a enterrar vivo este burrito porque me sirvió mucho, ¿no? Cava un pozo el señor y, y pues empuja al burrito. La ventaja del burrito de tanto trabajo sigue fuerte, brinca y queda parado. Y el señor con sus hijos le empiezan a echar tierra en todo su cuerpo, él se sacude la tierra y va dejando que caiga la tierra. Y pues, tal y como lo están tapando, pues el burrito va saliendo y cuando se dan cuenta, pues ya se salió el burrito. No lo pudieron enterrar. Y esto que nos sirva también así, que nos ayude a salirnos de ese estancamiento, de eso que tanto nos quieren ver. Dice, Shipatlani Huescapa, Shiasipa Mishkoa, se Yaoselotecol. Vuela alto hasta llegar al universo. Vuela, llega en el universo y pongan su nombre de ustedes. Díganse ustedes mismos como ejercicio. Todos los días hay que hacerlo. ¿Sí? Es programación. Programación, en la actualidad llaman programación neurolingüística. Si la televisión nos programa, si las redes sociales nos programan, ¿por qué no programarnos a nosotros? ¿Verdad? ¿Por qué el patrón nos programa para ser muy productivos y por qué no nos programamos nosotros? ¿Sí? Sugerencias de ejercicio. Uno, desprenderse de un objeto muy valioso sin decir a quién dar. Uy, eso es lo que a veces nos cuesta, hermanito. Decir, uy, es que este es mío. ¿Cómo pues? Si yo he pasado grandes experiencias. Duele, duele desprenderse, pero es necesario. Es necesario. Como de la lagartijita se desprende de su colita para poder correr más rápido, así necesitamos nosotros para volar más alto. Sí, hermanito Manuel, bienvenido, lo escuchamos. Muchas gracias, Machustiani, por permitirme
intervenir y una disculpa por interrumpirlo. En realidad ya estaba respondiendo la pregunta que estaba a punto de hacer, que era relacionada con la plegaria que amablemente nos ha compartido de volar, de ascender hacia el universo como parte del ejercicio de la lagartija, que es pues un ser más bien terrenal o pues principalmente terrenal. Y entonces, ¿cuál otra correspondencia habría entre la plegaria y la descripción que corresponde a la lagartija y el acto de volar? Me parece que en en los tres tonales anteriores, la plegaria y el símbolo de la energía son, digamos, más análogos, y en este me parece que no entiendo muy bien la relación entre el acto de volar y la lagartija. Muchas gracias, maestro, y un placer escucharlo. Saludos a todos y escucho muy atento y muy agradecido su respuesta. Sí, hermanito. En correspondencia a lo que dice el tonal de la lagartijita, precisamente, esta gran lagartija, ¿dónde está? Aquí está, veamos, mire, está el huehuescoyote. Su regente es huehuescoyote. Huehuescoyot, como ustedes podrán darse cuenta, se alimenta de la serpiente. Aquí en la imagen se alimenta de Quetzalcóatl, perdón, de Quetzal. Entonces su alimento es Quetzalcóatl. ¿Y qué es Quetzalcóatl? Pues Quetzalcóatl, el volar de lo espiritual. Quetzalcóatl es un título. De hecho, huehuescoyot, decimos, no, el coyote viejo. No, es el coyote sabio. El coyote sabio que fertiliza a otro hermano, a otro que necesita de este conocimiento. Ahora bien, con lo que usted dice, bueno, ¿qué relación tiene con el de volar? La lagartija, que como muchos lo decimos, ¿no? Haz 20 lagartijas, doblamos nuestros bracitos, ¿no? Realmente lo que hace la lagartijita es el punto, es el medio de conexión entre el universo y la Tierra. La lagartija agarra la energía de la Tierra, lo envía al universo. Al estar arriba, lo baja la sabiduría y la energía del universo a la Tierra. Esto, de manera metafórica, nos dice, tú, nosotros, traemos la sabiduría del universo si sabemos observar, si sabemos compartir, si sabemos apreciar ese conocimiento. Y este conocimiento de nuestra madrecita tierra que nos empodere para poder volar y ir hacia el universo, metafóricamente. Ahora bien, hay algo que me atrevo a decirles y que dentro del segundo círculo lo vamos a practicar y lo vamos a concluir en el primer círculo. La sexualidad para nuestros abuelos es lo más hermoso que podemos encontrar. La sexualidad, nuestro cuerpo, llega a un nivel, a una temperatura, cuando estamos en esa éxtasis, ¿no? En en esa unión nos convertimos en Teotzin, en seres sagrados, porque estamos creando a un nuevo ser vivo. ¿Y por qué la religión? ¿Y por qué la religión se ensaña en decirnos que
el sexo es algo pecaminoso. El sexo es algo denigrante, es algo asqueroso, es algo que no se debe de hablar. ¿Por qué? Porque no quiere que nosotros tomemos esa conciencia que es el acto más sublime que podemos hacer, porque estamos creando a un semejante a nosotros, ¿sí? Nos estamos elevando a un nivel mucho más alto. Y hay un ejercicio que en este círculo, pues no, ni pensarlo aquí, pero en el segundo círculo y en primer círculo es precisamente, se puede hacer en pareja, se puede hacer uno, si es uno solo es a través de la masturbación, pero si en pareja, en el acto sexual, en el momento para los hombres, igual las mujeres, en el momento del ese sublime de la eyaculación, encaminar nuestra mente lo que realmente queremos crear en la eyaculación, en el éxtasis de la mujer. En ese momento, traer a la mente qué es lo que quiero lograr. Y coincidencia o no, da resultado. Da resultado. Hermanitos, es algo hermoso esta parte, comprenderlo y entenderlo, pero no con esa mentalidad. Por eso a veces les repito mucho, debemos de desconectarnos de esas creencias tan nefastas, discúlpenme si es que los llego a ofender, esas creencias tan negativas como este que vemos aquí, ¿sí? ¿Por qué creen que algunas sectas las orgías los practican? Porque al practicar esa orgía se crea una energía que ayuda, eleva nuestros niveles de percepción e intuición. Sí. No con esto les estoy diciendo, no, las orgías son, no, sino que es esa parte. Por eso lo prohíbe la religión, porque no quiere que alcancemos niveles tan altos de, del trabajo que hacemos. ¿Sí, hermanitos? Entonces, a eso se refiere, hermanito Manuel, cuando hablamos de volar, ¿no? De una, de una gran, de ese gran poder que tenemos. Por ejemplo, cuando trabajamos con Chalchihuitlicue, nosotros como hombres, cuando trabajemos el segundo círculo, tendremos que hacer ese acto, porque nos unimos a Chalchihuitlicue, nos entregamos a ella. Por eso es importante el ayuno, que cuando nuestro cuerpo requiere esa sexualidad, nos eleva a un nivel de conciencia. Es todo un tabú para algunos, pero para muchos que estamos en este despertar, es ir dejando todo ese pensamiento que no nos permite volar. Y créanme, si les comento esto porque realmente se puede hacer. Yo lo hice, yo lo hice pensando, porque este ejercicio me lo enseñó el abuelito Cipri, pensando en que quiero llegar a ese primer círculo. Y lo hacía con esa intensidad, con esa fuerza interna. Digo, ya me veo, ya quiero estar aquí. Sí. Y pues, ¿qué les puedo decir? Lo que ya saben ustedes, ¿no? Entonces, hermanitos, este es para la vida. Este es para practicarlo. También para platicarlo.
pero también es hacerlo. Y si ustedes no lo hacen, pues no pasa nada, solo se perderá la experiencia de poder realizar, ¿no? Vamos con el de Coat. Espero haberle contestado su pregunta, hermanito Manuel. Y muchas gracias, Temachtani. Y me encanta la relación entre el éxtasis sexual como una elevación espiritual y vemos muy claramente cómo Quetzalcoatl sale del cuerpo de Tezcatlipoca como una prolongación de su miembro viril. Entonces, me hace mucho sentido su respuesta y ya en un tono un poco más de lúdico, yo recuerdo unas lagartijas que efectivamente vuelan en Sinaloa, uno las puede ver por los aires. O sea, no es tan, digamos, ajeno el acto de volar a ciertas especies. Entonces, también entendí muy bien, muy claramente cómo el movimiento de la lagartija cuando está haciendo esa especie de ejercicio que nosotros adoptamos e imitamos, conecta la Tierra también con el universo a través de nuestro cuerpo. En fin, muy agradecido, Temachtani. La respuesta clarísima, como siempre. Sí, hermanito, con mucho honor y pues con mucho respeto y con mucho amor, así como se me ha compartido, pues yo se los comparto a ustedes, ¿no? Con el único fin es que, pues que vayamos entendiendo, vayamos comprendiendo esta nueva perspectiva, esta nueva forma de ver el conocimiento de los abuelos, ¿no? La Socamati. Tehuatzin, Ticmati, Tlatine, Tlatitenemitis, Noso, Titemictis, Nochisencan Motech. Usted sabe si dará vida o muerte. Todo está en ti. Coat, la serpiente. Todo está en nosotros, hermanitos. Desde el número 5, ¿se acuerdan? Ma Willy. En la mano está el gusanito. Cada uno de nosotros, los 22, me parece medio ahorita, de los 22 sí, de los 22 que estamos aquí en esta clase, en esta humilde compartir, decidimos que esta mariposa vuele o no vuele, que mate o que dé vida. ¿Cómo? Un cirujano, un doctor, puede operar y puede salvar una vida. Un pintor puede salvar vida, por supuesto. Pinta una obra de arte hermoso. Puede cambiarle la vida de alguien que dice, nah, pues la vida no vale nada. Y ve el cuadro tan hermoso. Wow. ¿Puede alguien salvar una vida tocando música, trabajando con algún instrumento musical? Sí. Alegra la vida de alguien más. Y así sucesivamente podemos ir compartiendo. Pero nosotros decidimos, hermanitos, si volar o quedarnos ahí, como la serpiente. Huelis tipatlanis, o antipaquis, no so timoteltis, o antimolonías. Puedes volar y ser feliz, o detenerte y apestarte, lo que comúnmente decimos, se amarga uno la vida. Hasta lo bueno, a esa persona le parece mal. Aunque le pongan aquí la miel, siempre va a pensar que es estiércol. ¿Sí? Así como nos lo muestra en el tonal machillo, aquí en la lengua del Señor. Tlaltecuhtli, nuestro gran Señor, Madre y Padre Tierra. Que algunos dicen, no es que es Tonatiuh en su lengua, pero bueno, esta no es la temática. En su lengua tiene al tecpa, el cuchillo. Recuerden,
que el cuchillo también representa conocimiento, pero también matar, puede cortar, ¿sí? Entonces todo depende de la óptica en la que nos veamos. La serpiente, todo, todo lo que hace la serpiente se parece con nosotros muchísimo. La serpiente al momento de sacar su lengüita, está detectando los químicos de alrededor, está detectando lo que vibra a su alrededor. Con su cuerpo, presiente, prevé, anticipa a grandes kilómetros que viene vibrando y está listo y está al acecho a veces. Inclusive a veces la misma serpiente, como nos lo muestra aquí, miren, con lengüetitas de Malinali, nos avisa, es la medicina para las serpientes de cascabel. Dice, aquí estoy, ten cuidado, aquí estoy, ¿verdad? Respétame. Lo mismo nos dice que nosotros debemos de actuar de una otra forma como la serpiente, de cambiar la piel. Ah, no me gusta así como soy, pues tienes la oportunidad de cambiar, pero nos aferramos. Yo así nací, yo así soy, yo así he salido adelante, yo he sido. Vamos, yo sé que hay una forma nueva de aprender, hay una nueva forma de vivir, hay una nueva forma de pensar, hay una nueva forma de percibir la vida, de, de preparar tu futuro. No es que, como decimos, es que es brujo, por eso sabe lo que va a pasar. No, tus decisiones en el presente van a repercutir en tus resultados del futuro. ¿Y para qué te vas a martirizar? Lo que ya pasó, agradece que aprendiste. Pero no estés llorando por lo que pasó. No estés llorando por la persona que te dejó, que ya no quiere estar a tu lado. O en el trabajo que estuviste, que te corrieron y te agradecieron, solamente te dieron una patada y órale, vámonos, lárguese de aquí. No te quedes en eso. Piensa que hay algo mejor para ti. Búscalo y lo encontrarás, ¿no? Tenemos que cambiar de esa mentalidad de decir, híjole, yo soy el malo, yo no sé nada, yo solo. No, no, hermano. Nosotros somos una gran energía, tan hermosa que si nosotros decimos, no, pues es que físicamente no soy tan hermoso, no. La hermosura lo tenemos en nuestra forma de actuar, en la forma en que amamos nuestro ser, amamos a los demás. Y recuerden que amar no es solamente el amor entre parejas, no, amar a la hermandad, amar al otro, amar a la naturaleza, amar al universo. Bueno, si los hombres y las mujeres te han hecho mucho daño, pues ama la naturaleza, ama a los animalitos. Si dices, yo prefiero estar solo, mi soledad lo disfruto, qué bueno. ¿Por qué no amas a las flores? ¿Por qué no amas a tu trabajo? ¿Por qué no amas la palabra? Hay diferentes formas de compartir ese amor. ¿Por qué aferrarnos a un solo concepto? ¿Por qué es estar pensando en algo negativo? Sugerencias de ejercicio. Son sugerencias, hermano. Si los quieren aplicar y si no, no pasa nada. Desprenderse de un objeto muy valioso sin decir a quién darle. Ay, caramba, creo que estoy repitiendo. Sí es cierto. Me faltó, hermanito, los ejercicios, perdóname, los ejercicios de Cuespali. Dice, los ejercicios de Cuespali.
la ofrenda a través de una carta al abuelo fuego, escribir emociones, sentimientos y pensamientos con Cuespale. No necesitan decírmelo a mí, hermanitos. No, no, yo no. No. Ofréndale al abuelito fuego o a la madrecita tierra. Que todo eso a quien odian a veces es difícil de transmutar eso, pero una forma, pues me pongo a escribir, ¿no? Pues odio a tal persona porque me hizo daño, porque me traicionó, porque yo les decía, tardé un buen tiempo pues de perdonar a esta persona, a este compañero, a este amigo, a este compadre que yo le decía, que le dije, corríjame mis poemas. Y el último se adjudicó todos los poemas y editó el libro como si él fuera el autor. Y hasta ahorita ya no ha editado otro libro. ¿Por qué? No lo sé. No, pero lo llegué a perdonar. Y ahora sí lo saludo. ¿Qué tal, mi hermano? Pero ya no le digo, ten el libro, revísalo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a escribir eso, los sentimientos, los pensamientos negativos que tenemos de nosotros mismos y de los demás, ¿verdad? Bañarnos con agua de sal de mar. Un recipiente de 2 litros de sal. Ponerle 7 pizcas o 13 pizcas de estos dos. Agarro con mi punito. La intención, lo que quiero eliminar. Mi enfermedad, mi cansancio, mis malas vibras, mi dolor de cabeza. ¿Qué es lo que quiero eliminar? ¿Verdad? Y al momento de bañarnos, pues nos ponemos, bañarnos normalmente, ¿no? Con mi shampoo, con mi jabón o con todo lo que yo me bañe, después con esa agüita. Y al momento de empezar a echarnos esa agua, decir, me desprendo de, ustedes sabrán que de qué se quieren desprender, con esa agüita de mar. Y visualícense que se va cayendo como esa agüita, va cargando desde esa energía. Vayan empoderando. Después de eso, se tapan con su toallita y se ponen en posición fetal. Y dicen, renazco. Por eso en posición de fetal. Como cuando nacemos de nuestra mamacita, de nuestra madrecita biológica. Renazco. Hoy soy un nuevo ser humano. No le guardo rencor a nadie. Lo importante es ser feliz. Y lo seré. El poco o mucho tiempo que esté en este plano existencial, en este plano terrenal, lo disfrutaré y amaré. El amor para mí va a ser mi bandera. Todo lo que ustedes quieran declarar. Liberar las energías a través de la respiración, exhalar y inhalar. ¿No? Visualización. Jalo el aire. Me imagino que este aire es limpio y puro. Y cuando saco esa energía negativa y respiro profundamente, intenciono que quiero eliminar todo lo que tengo dentro de mí. Con el agua es de nuestro cuerpo, no por fuera, pero ya con el aire es con nuestro cuerpo, ¿no? Con nuestro cuerpo interno, nuestra casa interna. Enterrar los recuerdos. Un cofre lleno de recuerdos no gratos, que no me hayan gustado, ¿no? Hay recuerdos que no son tan gratos. Yo lo enterré. Lo que ahorita les acabo de comentar, ya no me duele que me haya traicionado mi amigo de esa manera. Hay otros recuerdos no tan gratos en mi niñez, como cuando me discriminaban, como cuando lloraba porque quería tener cosas de los demás niños que no tenían, cuando no sabía que yo tenía un gran tesoro aprendiendo con mis papás. Todo eso, a veces no son tan gratos recordar, como el día en que perdí a mi hijo, ¿no? No es tan grato recordarlo, pero pues ya no me duele tanto recordar esa parte.
Entonces todo eso vamos a ir deshaciéndonos. ¿Por qué? Porque no es porque ya no los quieramos recordar, no, sino que pues, es ir eliminando poco a poco, aceptándolos, asimilándolos, que nosotros lo podemos hacer, ¿no? Entonces, son algunos de los ejercicios. Y bueno, regresando ahora sí, regresando a lo de la serpiente, desprendernos de algo muy valioso sin decirle a nada, ¿no? A lo mejor, no, a mí me dolió un poco y mucho desprenderme de un caracol que me regaló un abuelo. Lo usé mucho tiempo y le dije al hermanito, te lo quiero ofrendar. Sí, al momento sí, dije, no, no lo des. No, tranquilo, hazlo. Y me sentí tan bien y ahora lo estoy trabajando el otro caracol y otro tecocoli. Digo, bueno, tiene que fluir esto, no debo de acumular tanto, ¿no? Eliminar sentimientos negativos que nos detienen a ser nosotros mismos. A mí me costaba mucho, hermanito, porque crecí en un ambiente de que decirle te amo a un hombre, a un hermanito, a un amigo, es, es signo, es símbolo de que eres homosexual. Decirle, hermanito, te amo con todo mi corazón. En en el ambiente en que yo crecí, hermanito, solamente puedes decirle así a un hombre si eres homosexual. Y siendo homosexual, eres muy mal visto, ¿no? Cuesta mucho. Pero dije, no, lo tendré que practicar. Y no le estoy diciendo que lo amo con ese amor como homosexual, no. Lo amo como un hermano porque lo estimo, porque en verdad estoy sacando de mi ser interno, decirle, ni mis lazotla no knitsi, ni mis lazotla y canoche no yolo. Es difícil, fue difícil para mí, sí, porque no crecí en ese ambiente. ¿Lo estoy haciendo? Sí. Y ya me siento contento de decirle, te amo, hermanito, cuídate mucho, ¿no? Ofrendar una energía especial a una persona especial. Perdón, ofrendar una energía espacial, de espacio, a una persona especial. ¿A qué me refiero? Así como me lo enseñaron. Aquí aquí en esta mente, en este corazón, doy un espacio especial a personas especiales. ¿A quiénes? Ustedes, a mis hijos, a mi familia, inclusive a personas que no les caigo bien. Les hago un espacio especial aquí y aquí. Y los acepto, ¿no? Está bien, no te caigo bien, pero yo no reaccionaré como tú. Ya sé que no me quieres ver, dijeran los jóvenes, ni en pintura, pero buenos días. O si no me quieres saludar de mano, hermanito, buenos días. Quizá ni me conteste, pero yo ya estoy cumpliendo. ¿Por qué le voy a hacer un espacio especial a esta persona no tan especial para la sociedad como lo ve? ¿Por qué? Pues estoy diciendo que quiero cambiar, ¿no? Porque gracias a esta persona estoy aprendiendo de que yo no soy igual que él y que no todas las personas me van a querer como yo los quiero. ¿Aceptarlo? Pues sí, dar esa energía espacial a una persona especial. Y la energía es el amor, la comprensión, la empatía. Tal vez me odia porque pues él no ha tenido esa vida que yo tengo. Necesita trabajarlo, igual y si me ve haciendo las cosas,
y también pueda hacerlo y pueda vivir esta felicidad que yo siento? No lo sé, ¿sí? Registrar lo que se ha eliminado físicamente, espiritualmente y emocionalmente. Registrarlo, escribirlo, esto lo eliminé. Algún día me reiré, ¿no? Como ahora yo me río de aquellos tiempos cuando le decía a mi papito lindo, oyes, a mí dímelo ahorita que en un año te aprendo todo lo que tú sabes. Sí, pero en su momento en ese momento, la primera vez que le dije, se me quedó viendo y solamente frunció. Dice, no me dijo nada, no me dijo si sí o no. La segunda vez ya me dijo, me dio el ejercicio. No, pero pues, ahora me causa risa. ¿Por qué? Porque yo sé que no es así, de mis errores, ¿no? Es aceptarlo, está bien, me equivoqué. Es esa parte que vamos a trabajar. Si ustedes quieren, lo pueden hacer nuevamente en los ejercicios. Recuerden que ya estamos en el tercer círculo, ¿verdad? Pero lo pueden volver a hacer. Se pueden volver un hábito, una forma de vida, si ustedes lo deciden. Y si ustedes dicen, qué bonito, pero no lo voy a hacer, no pasa nada, no lo hagan. Quizás no ganen nada. Van a perder, sí, van a perder la oportunidad de experimentarlo. Y al momento de experimentarlo, después de experimentarlo, pueden decir, sí funciona. Y también pueden decir, no, no funciona, para mí no me cambió en nada. No pasa nada, hermanito. ¿Por qué les digo esto? Porque hay un momento, es cuando decimos, ahora esto es lo que yo estaba buscando, lo voy a hacer. Y cuando no es nuestro momento, por mucha sabiduría que nos den, por muchos grandes maestros ascendidos, como algunos se hacen llamar, nos den la información, pues simplemente no vamos a comprenderlo. ¿Por qué? Porque no es nuestro momento. Pero también decidir, lo hago y a ver qué sale en mi experiencia. Y ese va a ser su Neltilisli de ustedes. ¿Sí, hermanitos? Bueno, pues ya los dejo descansar. Ya nos llevamos 2 horas compartiendo esto, pero bueno, a mí me emociona esto, a mí me emociona porque me sirvió mucho. Me abrió el sendero, el camino de la comprensión, vivir como náhuatl, pensar como náhuatl, pero sobre todo, recrear cómo pensaban nuestros ancestros. Tlazohcamati. Les agradezco mucho, hermanitos. ¿Sí? Y pues espero algún día que me manden, pues mira, ya lo hice, experimenté esto. Adelante. El próximo domingo veremos los otros 5. Miquisli, Mazatl, Tochli, Atl, Itzcuintli. Matimosehuica. Asokamati Mati tamachteni. mati Tlazohcamati mati nakiwa. Sokamati tamashitani. Sokamati